En esta ocasión vamos a editar un video promocional para un producto de marketing de afiliados en Amazon. Entonces vamos a arrancar con un nuevo proyecto. Aquí vamos a ir al menú multimedia, vamos a local y vamos a darle importar. Entonces aquí en importar vamos a seleccionar los elementos con los que vamos a trabajar que ya previamente hemos descargado de la página de Amazon. Entonces aquí este producto tiene dos videos, entonces vamos a seleccionar los dos videos para darles una visualización. Yo lo voy a hacer aquí rápidamente, voy a detener el video para no cansarlo. Entonces ya los miré, ya vi los dos videos. Entonces este primer video realmente no tiene mucha funcionalidad para este proyecto, entonces vamos a trabajar con este segundo video. Este segundo video aquí al principio arranca muy oscuro, pero entonces vamos a intentar quitarle un poquitico esa parte oscura que no nos afecte pues a los usuarios que van a estar viendo el video. Al final tenemos una marca, entonces vamos a quitarle esa parte de la marca pues del producto, pero pues no nos interesa mostrarla. Listo. Entonces ahora sí vamos a darle un fondo para irle dando forma a este proyecto. Entonces vamos a la biblioteca, aquí en el menú multimedia también, y vamos a buscar en fondos. Vamos a ver uno que sea muy acorde al video. Yo ya me vi el video, entonces ya sé más o menos las tonalidades, entonces creo que este le da muy bien al proyecto. Listo, entonces vamos a subir el elemento pues aquí a la capa superior y la capa principal la vamos a dejar con el fondo. Vamos a cambiar la relación debe estar en 9:16, que es la relación para los videos de Instagram y de TikTok. Entonces vimos que el fondo ya queda un poquitico más pequeño, entonces ya lo colocamos que quede acorde a la relación. De aquí de estos dos iconos podemos ampliar o disminuir la escala de tiempo para podernos mover más fácil dentro de nuestro proyecto. Listo, entonces ahí tenemos un buen espacio. Vamos entonces a incluir las imágenes. Entonces seleccionamos la primera imagen, la segunda imagen, vamos seleccionando así las cuatro imágenes y vamos a incluirlas en esta primera capa. Listo, aquí junto al video ya tenemos las imágenes. Estamos en el indicador de tiempo en 37:05, entonces vamos a reducir hasta 38:05 para que las imágenes nos queden exactamente de un segundo cada imagen. Listo, entonces vamos ya a ubicarlas, que queden junticas las imágenes para que puedan ir ahí como en secuencia. Vamos a hacer con la última, la ubicamos aquí, listo. Vamos a coger el fondo y lo dejamos al tamaño total del proyecto para que ya hasta aquí va a llegar nuestro proyecto. Correcto, entonces ya tenemos todo esto. Vamos entonces a incluir unas transiciones para que el paso entre las imágenes y el video no sea tan brusco. Entonces vamos a ir aquí al menú de transiciones, vamos a escoger una transición, vamos a trabajar con esta y vamos a irlas ubicando aquí en cada uno de los cambios de imagen y del video a las imágenes. Listo, ya tenemos las transiciones. Entonces vamos a incluir un audio en las imágenes. El audio del video fue muy bueno, entonces vamos a seleccionar, vamos a extraerle el audio para poderlo colocar aquí al final en las imágenes, porque pues el video ya tiene su audio pues que me pareció que tenía pues como muy buen audio. Vamos a ampliar un poquito la escala para poder ubicar bien aquí la barra de tiempo. Entonces la ubicamos bien donde va, para que así el sonido nos quede ahí donde arrancan las imágenes. Listo, quede perfecto. Y vamos a reducirle el tamaño pues al tamaño del proyecto. Listo, ya tenemos pues aquí bastante adelantado nuestro proyecto. Vamos entonces a escucharlo. Vamos a escucharlo aquí pues para hacer una prueba. Recuerden que por copyright yo no activo el sonido, pero sí lo estoy escuchando y veo que no se siente el salto
del video al sonido de las imágenes, entonces creo que podemos continuar con él. Vamos entonces ahora sí a darle información a nuestra audiencia. Vamos a escoger unos textos. Vamos a escoger aquí un texto predeterminado. Lo incluimos. Listo. Vamos entonces a organizarlo. Lo adecuado es 3 segundos pues aquí como para arrancar el texto. Vamos a colocar un texto que sea un gancho que llame la atención y que retenga a los que están visualizando los videos ahí en Instagram o en TikTok. Entonces, 5 cosas que no sabías del cuidado de la ropa, y algo pues que como que cuestione a nuestra audiencia y la haga quedar en el video. Entonces aquí ya vamos a ver qué son las 5 cosas que no sabías del cuidado de la ropa. Entonces vamos a ubicarlo bien. Yo creo que este proyecto vamos a meterle este texto, vamos a meterle una burbuja que sea bien llamativa. Ninguna de estas burbujas me llama la atención. No, venga que por acá arriba vi una que era, escojamos esta, que es como un tiquete de compras. Entonces, una etiqueta pues de ropa, y estamos hablando pues de ropa, entonces como para darle ahí contexto, vamos a cambiar el color, vamos a colocarle el negro. El texto y el fondo están igual, entonces no se ve, pero ya colocándolo negro, miren que ahí sí ya. Entonces vamos a terminar de organizarlo, que quede un buen tamaño. Vamos a ubicarlo bien aquí arriba. Correcto. Listo, vamos a colocar un poquitico de negrita. Listo, y vamos a empezar entonces con la información de las 5 cosas que no saben del cuidado de la ropa. Entonces dupliquemos este, ampliémoslo para que nos quede pues de un buen tiempo de visualización, creo que 7 segundos. Con eso quedará con buen tiempo de visualización pues para la persona que está viendo el video. Y vamos entonces yo ya tengo los textos predeterminados, aquí acelero el video porque pues como es la etiqueta no hay que hacerle ningún cambio, sino simplemente copiar y pegar los textos. Entonces aquí está la segunda cosa. Aquí venimos con la tercera información, vamos con la cuarta información y vamos a darle aquí el quinto texto. Entonces como tienen el mismo burbuja, pues no necesitamos estar dando pues formato. Listo, ahora sí, entonces ya dejemos un espacito aquí de 1 segundo entre la información y vamos a incluir un texto. Este texto va a ser limpio y este texto va a ser la llamada a la acción. La llamada a la acción para que los usuarios que los capturemos con una llamada a la acción que va a ser síguenos y darle me gusta. Recuerden que siempre al final hay que tener esas llamadas a la acción. No deben de ser muchas porque entonces también pues cansamos a la audiencia, pero sí debemos de colocarla para recordarle que necesitamos que nos sigan y que le den me gusta para que así nuestros videos sean virales y se le presenten a más personas. ¿Sí? En Instagram, en TikTok y en las redes sociales el algoritmo trabaja es por la retención. Entonces si las personas ven el video completo, pues ahí estamos ganando visualizaciones, y si ellos le dan me gusta o nos siguen, pues entonces se está notando que el video es interesante y se lo va a mostrar a más personas. Entonces ese es como el truquito que hay que hacer. Vamos también a darle otro aquí, vamos a duplicarlo, vamos a darle otro donde les vamos a indicar que hay un link en nuestra bio, porque nosotros hacemos marketing de afiliados y al hacer marketing de afiliados pues necesitamos que vayan al link, le den clic y vayan y compren nuestro producto. Entonces les dejamos aquí la
la llamada a la acción. Le dejamos la duda de hay un link en la bio para que ellos vayan y lo miren y se interesen pues por comprarlo. Listo, ya tenemos entonces todo listo. Vámonos a darle una visualización previa para ver cómo está quedando y ver cómo está nuestro proyecto. Si este video te ha dado información muy importante, te ha servido, entonces no olvides en darle un like, suscribirte a nuestro canal y encender la campanita para que puedas recibir la alerta de nuevos videos y nueva información en nuestro canal. Aquí entonces vamos mirando cómo pasa pues todo el video. Quedó muy acorde, el tono me parece muy bacana, la burbuja. Ahí salen nuestras llamadas a la acción y los videos y las imágenes al final. Pues la transición quedó muy buena. Listo, entonces ya con eso vamos aquí a organizar un poquitico nuestra área de trabajo. Ya quedamos muy bien. Vamos a reducir la escala para que quede todo visible y entonces ya vamos a exportar nuestro proyecto para poderlo publicar. Entonces le damos aquí exportar, seleccionamos una carpeta, revisamos que estén los datos de exportación correctos, que estén pues en el formato y el tamaño y todo lo que necesitamos. Entonces vamos a colocarle aquí un título personalizado y le damos ya pues a exportar sin antes mirar aquí la duración y el tamaño pues del archivo. Listo, aquí cancelamos, estamos listos, ya quedó todo listo, ya podemos cerrar. No olvides seguirnos. Este es mi canal Marketing de Afiliados y muchas gracias.